Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a una semana más de vídeos educativos de cuarto de la ESO. Y esta semana pues vamos con un tema realmente interesante que espero que haya un poquito de debate porque debería generar un poco de debate. Y ese tema es los fascismos y los totalitarismos europeos en el periodo de entreguerras. Vale. En el libro, pues seguimos a unidad 6. Aquí vamos a hablar del epígrafe 3, el 4 y el 5. ¿De acuerdo? Voy a resumirlo bastante porque no quiero que se haga un vídeo largo. Así que luego en clase quiero un poco comentar todo esto y ampliarlo un poquito, ¿no? Si no es esta semana, la que viene. Vale, vamos a hablar sobre todo pues de los dos regímenes más famosos, que sería el nazismo y el fascismo italiano. Pero tenéis que saber que hay otros regímenes totalitarios en esta época y más tarde también. Uno de los más famosos sería el estalinismo, del que ya hablaremos, que es comunista, ¿no? De origen comunista. Otro sería la China de Mao Zedong, que también es comunista, y otra es pues Corea del Norte, que este es el abuelo del actual dictador de allí, que es Kim Jong-un, no me acuerdo cómo se llama, eh, este dictador, ¿no? Pero bueno, que sepáis que no solamente hay dictaduras o regímenes totalitarios de la derecha, sino también de la izquierda. ¿Qué significa un totalitarismo? Pues básicamente lo que significa es que hay un pensamiento único, hay una persona o un grupo de personas que ejerce todo el poder y está prohibida cualquier tipo de disidencia y cualquier tipo de libertad, ¿no? Ahora mismo en España pues tenemos más o menos libertad de expresión, podemos decir lo que pensamos, y entonces en un régimen totalitario pues esto sería impensable, ¿no? Tienes que ir con la mayoría y entonces esto coarta pues las libertades de los individuos, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, también que no se nos olvide que nosotros tuvimos un dictador fascista, aunque no tan importante como Hitler o Mussolini, que es Francisco Franco, este hombre del que espero poder hablaros. Y bueno, que a lo mejor no es relevante para la historia del mundo, pero sí para la historia de nuestro país. Aunque claramente los dictadores más famosos y más importantes de Europa pues son Mussolini y Hitler, ¿no? Aquí los veis juntos y son los que provocaron, sobre todo Hitler, pues la Segunda Guerra Mundial, de la que también tendremos que hablar. Bueno, ya hemos visto de lo que vamos a tratar y ahora pues os cuento un poco por qué. ¿Cuáles son las causas de estos sistemas terribles que asolaron Europa durante esta época? Bueno, el primero es la primera Guerra Mundial, una de las primeras causas, ¿no? La destrucción terrible de Europa que había sucedido con la Primera Guerra Mundial. Pues hay un montón de muertos, de bajas, de heridos, bueno, ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? En el caso de Alemania, pues también es muy importante las condiciones de guerra que impusieron los vencedores, que eso ya hemos hablado también, unas condiciones durísimas, que de alguna manera pues pesaban muchísimo a los alemanes y el nazismo pues fue una forma de buscar una solución a todos estos problemas. No nos olvidemos que también el comunismo, vamos a decirlo así, pues bueno, no, el comunismo está en el origen del fascismo. Eh, ya hemos visto las ideas marxistas, ¿no? Cómo se expandieron por toda Europa, extendieron, eh, cómo los obreros europeos que trabajaban en las fábricas pues, cada vez conocían más estas ideas y cómo durante la Primera Guerra Mundial pues había creado el primer país comunista del mundo, que es Rusia, que en esta época pues se llama Unión Soviética. Entonces el comunismo ya no es una idea que está sobre el papel, sino que se ve que puede llegar a cambiar los países y a modificar las sociedades. Y esto es algo que produce muchísimo temor, sobre todo a la gente que tiene un poco de dinero y de poder, los dueños de las empresas, sí, los ricos, los burgueses. Entonces les da miedo que existan, que pueda llegar a haber una otra revolución socialista en sus países.
Entonces, el fascismo muchas veces pues, es un mal menor para evitar estas revoluciones, ¿no? Incluso aunque a veces no hay un riesgo de esa revolución, pero bueno, por si acaso, pues venga, los fascistas van a controlarlo todo, ¿no? Otra de las causas también bastante fuertes del auge de los fascismos en Europa, pues sería la crisis del 29, como os he dicho, la pobreza, el paro y toda esta situación terrible que afecta sobre todo a Alemania y que hace pues que el fascismo pueda aparecer como una solución, ¿no? Porque al desarrollar a veces pues la industria armamentística, al dar una sensación de que el país es una nación fuerte, pues pone en marcha la economía a veces, el orgullo de estas personas que han sido pisoteadas durante mucho tiempo y entonces pues es una de las causas por las cuales el fascismo llega a tener tanta importancia y tanto poder en esta época. Vale, bueno, hemos hablado un poco de las causas del fascismo y ahora vamos a hablar un poco algunos, bueno, de la Italia fascista y de Alemania nazi. ¿Cómo llegaron al poder? Bueno, para empezar os quería decir un poco de dónde viene la palabra fascista. Y viene de esta cosa que está aquí, que es un fascio. Aquí aparece explicado, si lo veis, es un pequeño haz formado por varias varas y es un elemento pues de la antigua Roma. Los países que caen en esta locura fascista, pues se basan sobre todo en la antigüedad. Por ejemplo, Italia pues se basará pues en los símbolos y en la cultura de la antigua Roma. Y España, por ejemplo, pues Franco pues se basará un poco pues en la ideología, en la cultura de los reyes católicos o del Imperio Español, ¿no? Básicamente lo que hay es un intento de revivir estos momentos del pasado que se consideran gloriosos y bueno, por eso se recurre a ellos, aunque bueno, pues imagínate, la España de Franco pues no tenía nada que ver con el Imperio Español, bastante poco. O la Italia de Mussolini no tenía mucho que ver con la antigua Roma, el poder que tenía la antigua Roma. Bueno, de aquí surge también pues este saludo, que es el saludo fascista, que seguro que conocéis, que es con el brazo extendido y la palma de la mano así un poco paralela al suelo, y que también es una adaptación del saludo romano. Así que en realidad no se inventaron nada, pero bueno, eh, este saludo ahora pues no debéis hacerlo por la calle porque no me parece que sea, porque el simbolismo que tiene ya es bastante negativo, ¿no? Está vinculado pues al fascismo, ¿no? Que el fascismo es una ideología terrible, no conviene jugar con ella. Vale, ¿cómo llegaron al poder? Bueno, pues los fascistas italianos, que también se llaman camisas negras, porque utilizaban una camisa negra, eh, pues no ganaron las elecciones en Italia y llegaron al poder a través de la violencia. Hicieron lo que se llamó la Marcha sobre Roma y entonces pues este grupo de personas pues bastante violentas y con ganas de demostrar que tenían poder, pues básicamente ocuparon el Parlamento y a partir de ahí pues Mussolini se declaró dictador. Esto es un poco más complicado, pero bueno, más o menos es un resumen porque no podemos extendernos. Por cierto, la Falange Española, que es el grupo fascista que se creó en España y es la base un poco de la ideología de Franco, aunque no es exactamente lo mismo, copió en todo al fascismo italiano. Entonces, las camisas, en lugar de ser negras, pues eran azules, pero vamos, en realidad la Falange es una copia bastante literal del fascismo italiano. Hitler, pues, llegó al poder de una manera diferente. La historia de Hitler es bastante más larga. Hitler intentó hacer un golpe de Estado. Hitler había participado en la Primera Guerra Mundial como soldado. Había sido un pintor fracasado también, ¿no? Le habían pasado muchas cosas y había estado en la cárcel. Y ahí es como cuando se radicalizó y escribió su célebre libro que se llama Mein Kampf, que es como mi lucha. Luego después, pues iría desarrollando pues, este partido llamado Nacional Socialista, que al final pues, se llamó Partido Nazi, con el cual se presentó a las elecciones
porque vio que lo de los golpes de Estado pues no tenía mucho futuro. Y aquí en el libro, espera, tenéis en la página de los orígenes del nazismo, pues tenéis, que me parece bastante interesante, las diferentes elecciones legislativas en Alemania y veis cómo desde el 28, que el partido nazi era minoritario, pues sería este, va ganando y ganando cada vez más electores, sobre todo él, como os he dicho, pues gente burguesa o grandes terratenientes que tienen mucho miedo de una revolución obrera y otra gente que está tan saturada y tan cansada del sistema de gobierno de Alemania en aquellos años que ve a los nazis como un cambio y una posibilidad. Aún así, aunque ganaron las elecciones, seguían sin tener mayoría y sin poder gobernar. Así que Hitler aprovechó el incendio del Parlamento, un incendio del que además se culpó a los comunistas, aunque nunca se ha aclarado si realmente los comunistas quemaron el Parlamento alemán, que es bastante fuerte, o fueron los propios nazis los que lo hicieron. Y entonces, aprovechando que no había Parlamento, pues se hicieron con el poder. Ya se crearon su propio parlamento alternativo y a partir de ese momento, pues el símbolo del nazismo pues pasó a ser el símbolo de Alemania. Es muy peligroso esto, que partidos políticos o grupos, lo que sea, acaben imponiendo sus símbolos como símbolos del país o las instituciones democráticas deberían estar libres de símbolos e ideología partidista, ¿no? Porque los partidos están ahí para pasar y luego vendrá otro que tendrá su propia ideología y su propia simbología, ¿no? Así que tened cuidado cuando veáis este tipo de apropiaciones por parte de partidos políticos del espacio público. Los nazis lo hicieron y prácticamente pues se crearon un parlamento alternativo ya que el parlamento se había quemado y fue pues el parlamento nazi. En realidad no era un parlamento porque hacían lo que quería Hitler, ¿no? Vale, vamos a hablar un poco de las características del nazismo. Espera, a lo mejor me sale un vídeo un poco largo, pero creo que es interesante. Aquí tenéis del nazismo y del fascismo. Aquí en el libro, pues, a ver, que sí, si lo vais consultando, tenéis aquí bases ideológicas del fascismo. Yo voy a contaros las que me parecen más interesantes y las voy a mezclar, pues, también con elementos del nazismo, porque están un poco relacionados. Para tener un grupo fascista, lo más importante básicamente es tener un líder carismático. Sin líder carismático no hay fascismo. Hitler era, pues, aunque no os parezca ahora, era un líder súper carismático. A mí me encantan estas fotos que se hizo para ensayar las diferentes poses para sus discursos y que son tremendamente teatrales. O sea, Hitler ensayaba sus discursos y tenía muchísimo control corporal para mostrar pues pues la fortaleza, ¿no? La determinación, eh, para marcar en sus discursos, ¿no? Pues la fuerza, ¿no? La fuerza de este nuevo movimiento. Mussolini también pues daba la misma importancia a la imagen y como veis pues es un hombre bastante robusto y fijaos esa mirada de determinación, ¿no? De seriedad, de fortaleza. Tanto Hitler como Mussolini además tenían nombres específicos, o sea, Mussolini se llamaba Il Duce y Hitler pues Führer. Por ejemplo, Franco pues se llamaba Generalísimo. Todos tienen como una especie de nombre especial, ¿no? Para señalar el líder. Solo el líder puede tener este nombre. Y bueno, todo esto pues lo rodeaban de una parafernalia tremenda, ¿no? Imaginaos cómo podría ser pues estas exhibiciones públicas de poder, todo el mundo con el saludo fascista, las banderas, los himnos, los militares, debía ser muy impresionante. Realmente parte de su poder residía en la escenografía y en el teatro. Bueno, eso es un elemento, un líder carismático. Este líder carismático, pues también necesita de una masa de personas que prácticamente no tienen nada que decir, porque el fascismo y el totalitarismo pues se basa precisamente en eso, en anular la identidad individual. Aquí veis pues estos discursos de Hitler con la simbología nazi,
en el cual todo el mundo está vestido igual, todo el mundo está mirando para el mismo lado, no hay individuos, es una masa. También la gente se refugia a veces en la masa para hacer cosas terribles, como la que hicieron los nazis. Así que hay que tener un poco de cuidado, porque yo creo que es importante que sigamos manteniendo nuestra individualidad y nuestra identidad y no dejemos que un movimiento político o cultural o lo que sea, pues acabe con esa individualidad y nos convierta pues en una masa de individuos que se mueven impulsados por un líder. ¿Sí? Porque hay gente que le viene muy bien esto, ¿no? Él necesita a los demás y entonces les encanta, ¿no? Meterse en estas asociaciones, en estos grupos, en el cual no tienen que pensar y tienen a un montón de gente que les está apoyando. Y eso es lo que consigue el nazismo o el fascismo. También para crear un grupo fascista y triunfar, pues es necesaria la propaganda, el control de los medios. Cuando los nazis y los fascistas italianos llegaron al poder y cuando lo hizo Franco también, pues una de las primeras preocupaciones fue ocuparse de los medios de comunicación y para que dijeran lo que ellos querían decir a la gente, ¿no? Para manipular a la gente. Hoy en día, pues nos guste o no, porque los medios en España no son absolutamente libres, casi ninguno diría yo, pero hay variedad al menos, o sea, puedes contrastar información. Si un periódico no te gusta lo que dice, pues puedes mirar el otro y entonces más o menos con tu criterio puedes llegar a saber lo que está pasando. Pero cuando el Estado controla todos los medios, la televisión, los periódicos, todo, pues es mucho más difícil saber lo que es verdad y lo que es mentira. Joseph Goebbels, seguro que sabéis algo de él, era el ministro de propaganda nazi, pues tiene muchas frases y desarrolló un sistema bastante terrible para controlar a los alemanes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Bueno, una vez que los medios están controlados, pues los medios siempre van a señalar un enemigo y ese enemigo claramente pues no pertenece al partido ni pertenece al país a veces ni siquiera, sino que es un elemento externo. En el caso de los nazis, pues este enemigo fueron los judíos. No sabemos realmente por qué. Los judíos fueron los culpables de todo lo que estaba pasando en Alemania y de todos sus males. Entonces, los medios, al señalar a un grupo determinado, pues permitió que pasara lo que pasó, que vosotros ya lo sabéis, que es el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ves aquí los judíos que se ocultan detrás de estos países que son todos terribles y son los enemigos de los alemanes. Y aquí esta imagen, pues veis un alemán fantástico, erguido, rubio, fuerte, y los judíos que siempre son como ratas, ¿no? Una de los peligros que tiene todo esto es que a veces animalizas al enemigo, lo conviertes en alguien que no es una persona y hay que tener mucho cuidado también cuando eso lo vemos en nuestra sociedad. Ten mucho cuidado cuando veáis que se señala un colectivo, da igual, sean inmigrantes, sean mujeres, sean hombres, sean de otra nacionalidad o de otra orientación sexual o religión, eso no importa y cuando se intente negar derechos a estas personas, porque todos, da igual, nuestra ideología, nuestra religión, nuestro sexo, todo lo que os he dicho, tenemos que tener los mismos derechos y libertades, ¿no? Vale, bueno, pues esta exaltación, ¿no? Exaltación de la nación también, pues va muy unida a lo que es el fascismo, el nacionalismo. eh, Tiene mucha relación con lo que es el fascismo. Como hemos visto, pues hay una exaltación de un pasado legendario, de ese pasado imperial, donde España, Italia, Alemania eran grandes países. Y en el caso del fascismo alemán, pues también de la raza aria. Entonces se identifica a los alemanes con una raza concreta. Los alemanes no pueden ser de repente ni negros, ni, ni morenos, ni bajos, ni... No, tienen que ser rubios, altos, fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito peligroso. También porque muchas veces se considera que hay otros elementos que están contaminando esta raza desde fuera y que por eso ahora somos débiles, ¿no? Por eso no somos como éramos en el pasado, porque han venido otros de fuera y nos han contaminado. Entonces es lo que
eso es lo que hace que estalle el conflicto entre razas, entre culturas, que es lo que al final busca pues, el fascismo. Y este nacionalismo, pues, y este conflicto, ¿no? con el mundo entero a veces, pues es el que produce la expansión territorial de, de los fascismos, ¿no? Italia, pues, se extendió un poco, ocupando parte de los Balcanes, ocupando, pues, Argelia, Libia, Eritrea, sitios en África que eran los que quedaban de la expansión colonial, y que, bueno, pues allí fueron los italianos en busca de crear un nuevo imperio romano, ¿no? No iban a invadir a Francia o a España, ¿no? Porque no podían, así que pues invadieron África. Y también esta idea, ¿no? del país fuerte y la nación fuerte es la que está en la base de esta idea nazi que es el espacio vital. Y este espacio vital del que hablaban los nazis, pues es el espacio en el que viven los alemanes y en el que se sienten seguros los alemanes en Europa. Entonces, con esta idea de que los alemanes necesitan un espacio grande en el que vivir y que estén a salvo de otros pueblos, de otras razas, pues es el que hace que Alemania se vaya extendiendo y vaya ocupando Austria, Eslovaquia, eh, y luego al final, pues, que llegue a invadir Polonia, que es lo que hace que se desencadene la Segunda Guerra Mundial, como verás. Bueno, al final me han quedado 21 minutos, pero bueno, en cualquier caso es un resumen bastante breve de un montón de cosas que vamos a ir comentando en la próxima clase o la próxima semana, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que estéis bien y vamos a ir viendo qué pasa. Hasta luego.